Hola a todos y Hola. a todas, ¿qué tal? Somos Violeta y Martina, ya nos conoceréis de algunos otros vídeos porque hemos acompañado a la torre en otras ocasiones y en esta semana venimos a hablaros sobre algo que a raíz de esta situación que está cambiando a nivel social, laboral, familiar y sanitario puede ocurrirnos a todos en algún momento. Son los pensamientos que podemos diferenciar entre razonables y no razonables. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo alguno de estos pensamientos? Pues una de las técnicas que podemos pensar es si ese pensamiento nos está llevando a resolver el problema, estamos ante un pensamiento razonable. Sin embargo, si el pensamiento que estamos teniendo nos impide llegar a la solución y nos está obstaculizando todo el rato, estaremos ante un pensamiento no razonable. Por otro lado, también está la opción de que los pensamientos que tenemos nos generen ciertas emociones. Si por un lado tenemos emociones que son moderadas, que nos van acorde a lo que estamos sintiendo, nos estarán ayudando, por tanto, formarán parte de pensamientos razonables. Por otro lado, también está la opción de que esas emociones sean de una intensidad muy fuerte y que nos impidan pasar a la acción. Ahí estaremos entre pensamientos que no son razonables. Otra forma que tenemos para diferenciar los pensamientos razonables de los que no son razonables es ver si los que tenemos contrastan o no con la realidad, si tienen alguna prueba de ocurrencia o no. Es decir, nosotros a veces podemos tener pensamientos que simplemente son suposiciones, que la intentamos generalizar y demás, y no tienen relación con la realidad. Ahí estaremos ante pensamientos no razonables. Otra técnica muy interesante para identificar un pensamiento razonable del que no lo es saber que un pensamiento razonable siempre se expresa en forma de deseo o preferencia. Cuando no es razonable se expresa en forma de exigencia o necesidad. Por otro lado, los pensamientos razonables describen nuestra realidad sin exageraciones, tal y como es. Pero un pensamiento no razonable nos hace caer en distorsiones, en dramatismos y en catastrofismos. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que muchas veces los acontecimientos no son los únicos responsables de nuestro estado de ánimo, que los significados que damos a lo que nos pasa y cómo lo interpretamos tiene una influencia en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Entonces, el ser capaces de identificar lo que es razonable de lo que no lo es y desarrollar otras formas objetivas de interpretar la realidad nos da la oportunidad de generar formas de pensamiento mucho más flexibles. Y esto nos puede ayudar a sentirnos mejor y a actuar de una forma más eficaz cuando tengamos problemas. Ahora, para facilitaros un poquito más la tarea, os vamos a decir 6 tipos muy comunes de distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva, en relación con lo que venía diciendo, es como ponerte unas gafas que no están graduadas. Entonces ves la realidad de una forma un poco borrosa. Entonces, se han clasificado las distorsiones cognitivas más comunes y os vamos a dar 6. La primera, el pensamiento de todo o nada. Esto es ser extremista, verlo todo, blanco o negro, sin apreciar toda la gama de grises que hay en el medio. Por ejemplo, si no hago algo perfecto, es que lo hago mal. ¿Cuántas veces habéis pensado esto? Otro ejemplo, imaginaos, yo soy un pianista, estoy dando un concierto y tengo un pequeño fallo en un acorde. Y eso ya me lleva a pensar que estoy tocando fatal. Parece un razonamiento un poco injusto, ¿no? Otra de las distorsiones cognitivas que nos encontramos con más frecuencia se llama filtro mental. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos un evento que ocurre en determinado momento del día o en medio de un problema que hace que el resto del tiempo que nos quede o de todo lo que falta por ocurrir ya lo veamos manchado por ese evento. Una metáfora que nos ayuda a comprender esto sería imaginarnos como una jarra grande de agua, que vemos el agua cristalina, la hemos ido llenando poquito a poco, con gotitas de agua, pero llega un momento en el que una de las gotas que cae es de tinta negra y ya vamos a ver el resto del agua contaminada o manchada por ese suceso. Esto no nos ayuda para nada, porque la resolución del problema se hará mucho más fácil si confiamos en todas las cosas que estamos haciendo, así nos sentimos que ya el resto de lo que hagamos va a estar empeorado por ese suceso. Otro tipo de distorsión cognitiva se conoce por conclusión precipitada. Y esto es suponer que va a pasar algo negativo sin datos suficientes. O interpretar algo de forma negativa sin datos suficientes. Y esto se hace de 2 maneras. Uno, se llama la lectura del pensamiento o pensar mal. Y esto es suponer lo que piensan los demás, normalmente de forma negativa,
sin tener pruebas y sin comprobarlo. Por ejemplo, imagínate que yo me encuentro con una amiga por la calle y esta amiga pues no me saluda. Y yo pienso, esta amiga no me ha saludado porque me quería ignorar. También es un pensamiento un poco injusto, ¿no? Porque no estamos teniendo en cuenta un montón de variables que influyen en que ese saludo no se haya dado. Y otra forma en la que también caemos en esta conclusión precipitada es la anticipación negativa. Esto es transformar una posibilidad en un hecho y actuar en consecuencia. Por ejemplo, como yo pienso que la fiesta que voy a organizar va a ser aburrida, pues mira, ya no la organizo. Pues esto sería caer en concluir de forma precipitada. Otra de las formas que más frecuentemente nos encontramos dentro de estas formas de pensar sería la magnificación y por el contrario la minimización de lo que ocurre. ¿Qué significa esto? Pues que podemos generar una sensación de que es horroroso o una catástrofe absoluta algo que no ha ocurrido. Y al contrario, algo que tendría cierta importancia, nosotros se la quitamos por completo y pensamos que no tiene ninguna. Un ejemplo de esto podría ser que si estamos ante un examen y pensamos que lo suspendemos, ya el resto de los exámenes nos van a ir fatal, todo lo vamos a suspender, esto será horroroso, nunca más estudiaré. Y esa tendencia que tenemos a catastrofizar un poquito todo y hacer una consecuencia mucho más grande, la llamamos magnificación. Otro ejemplo de distorsión cognitiva se conoce por razonamiento emocional. Esto es, utilizar nuestras emociones como una forma de explicar forzosamente la realidad. Y además suelen ser en función de emociones negativas. Para que lo entendáis mejor. Imagínate, yo tengo miedo a volar, entonces yo afirmo que volar es peligroso. Este tipo de distorsión cognitiva sesga mucho la realidad y no nos da la oportunidad de identificar nuestras emociones como lo que son, emociones, y regularlas. A veces fusionamos nuestros pensamientos con nuestras emociones y nos hacen caer en este tipo de interpretaciones tan sesgadas. Por último, tenemos la descalificación de lo positivo dentro de estos tipos de pensamientos que a veces nos distorsionan un poquitito. ¿En qué consiste esto? Pues en ver todas las cosas que ocurren que son negativas y las positivas ignorarlas por completo. Un ejemplo que podemos ver práctico con esta pandemia podría aplicarse a este momento de la desescalada. Ahora estamos pasando de fase y eso a priori es una buena noticia. ¿Cuál puede ser el pensamiento que nos hace caer en esta trampilla de descalificar lo positivo? Pensar que la situación está muy mal, nuestro entorno está muy afectado, la parte económica, toda la salud, el resto del país está horrible. Y minimizar esa parte de que significa la recuperación y la salida de esta pandemia. Esperamos que os haya sido útil esta lista para identificar vuestras distorsiones cognitivas. Con todo esto queremos daros la oportunidad para entrenar la identificación de las mismas y que poco a poco consigamos una forma más flexible de interpretar el mundo, para reducir un poco la carga negativa de nuestras emociones. Bueno, un saludo y hasta pronto. Y por cierto, antes de irnos, os hemos preparado un juego. Al final del vídeo podréis encontrar un enlace en el que participar y comprobar si todo lo que hemos puesto en práctica lo habéis aprendido. Mucha suerte, un abrazo. Chao.